Era inteligente. Tenía estudios universitarios, y quienes lo conocían lo describían como alguien normal, incluso agradable. Pero detrás de esa apariencia se escondía una de las historias más perturbadoras del siglo XX. Esta es la vida de Ted Bundy. Ted Bundy nació en 1946 en Estados Unidos, en un contexto familiar marcado por la confusión. Durante gran parte de su infancia, creyó que sus abuelos eran sus padres y que su madre era en realidad su hermana mayor. Este tipo de secretos, mantenidos durante años, formaron parte de su entorno más cercano. Aunque no existe una explicación clara que conecte directamente estos hechos con lo que sucedería después, sí muestran que su identidad se construyó sobre una base poco estable. Aún así, desde fuera, su vida no parecía especialmente diferente a la de otros niños de su época. No hay relatos concluyentes que lo definan como alguien extremadamente problemático en sus primeros años. Más bien, su historia inicial es inquietante precisamente por lo contrario, por lo normal que parecía. Durante su juventud, Bundy se integró con facilidad en la sociedad. Estudió en la universidad, mostró interés por la política y participó en actividades relacionadas con campañas electorales. Era alguien que sabía comunicarse, que entendía cómo proyectar una imagen positiva y que podía desenvolverse en distintos entornos sin llamar la atención. También inició estudios de Derecho, lo que reforzaba aún más esa imagen de persona con futuro. Quienes lo conocieron en esa etapa lo describen como educado, correcto, incluso carismático. Tenía relaciones personales, amistades y una vida que, vista desde fuera, encajaba perfectamente en lo que se esperaría de alguien joven en ese contexto. Y es precisamente ese contraste lo que hace que su historia resulte tan difícil de asimilar. No había señales evidentes, al menos no visibles para la mayoría, que anticiparan lo que vendría después. A mediados de la década de 1970, comenzaron a registrarse desapariciones que, en un principio, no parecían tener relación entre sí. Jóvenes que simplemente dejaban de estar, casos aislados que no formaban un patrón claro a ojos de las autoridades. Sin embargo, con el paso del tiempo, ciertos elementos empezaron a repetirse. Testimonios hablaban de un hombre que se acercaba de manera educada, que parecía necesitar ayuda o que generaba confianza con facilidad. Esa capacidad de parecer inofensivo se convirtió en un factor clave. No encajaba con la imagen que normalmente se tenía de alguien peligroso, y eso jugó a su favor durante mucho tiempo. Mientras las investigaciones avanzaban lentamente, el patrón se iba definiendo, pero identificar a una persona concreta seguía siendo complicado. El nombre de Ted Bundy comenzó a aparecer en las investigaciones cuando algunas pistas empezaron a coincidir. Fue detenido en un primer momento, pero el proceso no fue inmediato ni sencillo. Hubo momentos en los que logró escapar de la custodia policial, lo que aumentó aún más el impacto mediático del caso. Su historia empezó a ocupar titulares y la atención pública creció rápidamente. Cuando finalmente fue capturado de nuevo, el caso ya había adquirido una dimensión nacional. El juicio se convirtió en un evento seguido por miles de personas, en parte porque fue uno de los primeros en contar con una cobertura mediática tan amplia. Las cámaras mostraban a alguien que no encajaba con la imagen tradicional de un criminal. Hablaba con seguridad, analizaba lo que ocurría a su alrededor y, en ocasiones, incluso participaba activamente en su propia defensa. Durante el juicio, su comportamiento generó una mezcla de desconcierto e interés. No era solo lo que había ocurrido, sino la forma en que él se presentaba ante el mundo. Esa dualidad entre apariencia y hechos fue uno de los elementos más impactantes del caso. Finalmente, fue declarado culpable y en 1989 su vida llegó a su fin tras su ejecución. Sin embargo, el cierre legal del caso no resolvió todas las preguntas que había generado. De hecho, muchas de ellas siguen abiertas a día de hoy, no en términos judiciales, sino en términos humanos. La historia de Ted Bundy no es únicamente una sucesión de hechos, sino un recordatorio de lo compleja que puede ser la naturaleza humana.
Plantea preguntas incómodas sobre la percepción, sobre la confianza y sobre la capacidad de las personas para ocultar partes de sí mismas. ¿Cómo es posible que alguien así pasara desapercibido durante tanto tiempo? ¿Qué elementos influyen en que una persona desarrolle una doble vida tan extrema? ¿Hasta qué punto somos capaces de reconocer lo que ocurre a nuestro alrededor? Ahora conoces la historia y los hechos, pero el destino de este criminal no lo dicta este vídeo. Lo decides tú. ¿Consideras que es un monstruo, una víctima del entorno, alguien que merece redención o una leyenda del mal?